el gobierno, una buena constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad. Bienvenidos al presente taller académico. Yo me llamo Jimena Chamba Rueda. Estoy estudiando en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la carrera de Derecho. Este taller es dentro de una asignatura que se llama Practicum 1, la cual consiste en trabajar directamente con la comunidad. El tema que vamos a tratar en el presente taller es garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. Introducción. ¿Qué son los derechos digitales? Nos hacemos la pregunta. Ante ello podríamos decir que es la garantía que nos ofrecen las leyes para proteger nuestros derechos humanos al momento de acceder a Internet. En el Ecuador, específicamente, los derechos digitales se encuentran protegidos por la Constitución y la aplicación de sus leyes, códigos, entre otros, conforme así lo establece nuestra Constitución en su artículo 425. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Así lo establece el artículo 16 en su numeral 2. Significa que todos tenemos acceso a la información, el contenido. En el presente taller analizaremos los siguientes cuerpos legales. Esto es iniciando por la Constitución del Ecuador. En este caso voy a hacer referencia al artículo 17, numeral 2. En el artículo 17 de la Constitución nos dice que voy a dar lectura a este artículo, en el numeral 2 específicamente. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. El artículo 314. Aquí nos dice que el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamientos, energía eléctrica, telecomunicaciones. Y aquí hay una parte muy importante en ese artículo que nos indica que el Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado, además, el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. El Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 178. Este artículo hace referencia a la violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes, sean estos de datos, de voz, audio o video, objetos postales, información contenida o en soportes informáticos, comunicaciones privadas y reservadas de otra persona o de cualquier medio. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para personas que divulguen grabaciones de audio y video en las que intervienen personalmente, ni cuando se trate de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Entonces, un ejemplo con esto tenemos, por ejemplo,
En los medios de comunicación, muchas de las veces nosotros escuchamos en las diferentes redes sociales que se publican audios de algunas autoridades y se vuelven públicos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a ese artículo, pues no habría sanción. Otro código, el 178, el artículo 178, artículo 472, y vamos a hacer referencia en su numeral 2, que exactamente nos dice que la información acerca de datos de carácter personal y que provengan de las comunicaciones personales cuya difusión no haya sido autorizada expresamente por su titular, por la ley o por el juzgador. Entonces también esto es importante conocer. Ahora sí vamos al Código de la Niñez y Adolescencia. Y voy a hacer referencia al artículo 46 en su numeral 3. Aquí nos dice que la circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas de publicidad y programas. En la ley de la juventud, conocida también como Ley 49, en su artículo 14 y específicamente en el literal K, nos dice lo siguiente: promover que los medios de comunicación emitan mensajes educativos que reconozcan y respeten la diversidad de los derechos y las necesidades de los jóvenes. Que prácticamente lo que nos indica es los diferentes programas que se ve en la televisión nacional. El órgano orgánico de la economía social y los conocimientos, creatividad, código, más conocido como Código de Ingenios. Y en este artículo yo voy a hacer referencia al artículo 1, que el presente código tiene por objetivo normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, previsto en la Constitución de la República del Ecuador y su articulación principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la finalidad de establecer un marco legal en el que se estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. El literal C a la violencia sexual y el literal F a la violencia política. En este sentido, yo voy a hacer referencia al literal F en lo que respecta a la violencia política. Aquí muy claro indica que es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de sus familias. Aquí también se considera y se toma en cuenta a la familia de esas personas. El artículo 4, que dice libertad de expresión en Internet. A eso nos hace referencia. El Estado garantizará la libertad de expresión en Internet conforme al artículo 4. Esta ley no regula las expresiones u opiniones personales emitidas en redes sociales. Aquí nos deja un vacío, o personalmente yo lo entiendo así. Tenemos la libertad de expresarnos en las redes sociales, pero
considero que libertad de expresión no la podemos confundir con agresión cuando nos expresamos. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 96, libre acceso a la información pública. El Estado garantizará el derecho que tienen los ciudadanos de acceso libre a la información pública de comunidad con la Constitución y la ley. Ley Orgánica de Protección de Datos. Aquí voy a hacer referencia al artículo 23, derecho a la educación digital. Ese también yo considero de que es un artículo muy importante. Es el derecho que tenemos los ciudadanos a recibir educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, formación, estudio, capacitación, etcétera, relacionado al manejo, al uso sano, seguro y responsable de las tecnologías de la información. Esto es muy educativo. Si nosotros como ciudadanos utilizáramos conforme así lo determina este artículo, lo que yo decía anteriormente, no estaríamos confundiendo expresión con agresión. Tenemos el derecho de ingresar, es un derecho universal que tenemos todos para ingresar a Internet. Consideren ustedes que cuando se dio esta situación de la pandemia, pues no sé si fue un derecho o qué pasó, pero todos teníamos que tener acceso a Internet. Todos en ese momento tuvimos que ir a ver una cámara porque eran accesorios que por lo general no era la costumbre de utilizarlos. Y fue un derecho que teníamos que recibir las clases virtuales. Y las diferentes leyes que he podido indicar nos respaldan. Perdón, otra conclusión. Me parece que existe una inconsistencia en la ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, como lo indica en su artículo 4, con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una inconsistencia en realidad. Mientras que la Ley Orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 4, muy claro, que yo incluso les di lectura, que dice que esta ley no regula las expresiones u opiniones personales emitidas en redes sociales. ¿Y qué es lo que dice la ley la Ley Orgánica de la Función? Esta ley, ¿qué es lo que nos dice en el artículo 171? El numeral 5, expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones especializadas. ¿Qué es lo que nos indica? Que ahí, esta ley es clara, no se puede utilizar términos ofensivos, mientras que la otra ley nos da libertad para expresarse. Entonces yo me pregunto, dentro de lo que es los miembros de la asamblea, si un asambleísta se dirige en términos ofensivos ante otro legislador, utiliza términos ofensivos, quizás se crea en el derecho que hay libertad de expresión. Y quien se siente ofendido va a querer hacer uso de este artículo 171 porque lo respalda a que puede poner una denuncia. Entonces, es en el 173. En el 173 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
Ahí, en ese artículo, se establece el trámite de las sanciones administrativas. Entonces, por ejemplo, yo encuentro una inconsistencia que se podría considerar para enviar una consulta a la Corte Constitucional y a ver si habría algo que rectificar o posiblemente yo en calidad de estudiante estoy interpretando erróneamente, que podría ser el caso. Otra conclusión a la que yo he llegado, que no contamos con una infraestructura digital. Gracias por ser parte de mi formación académica. El presente trabajo que he podido realizarlo, lo he hecho investigando en diferentes cuerpos legales.